Investigaciones especiales. Noticias MBS. Primera emisión. Ana María Orozco Castillo jamás imaginó que vincularse sentimentalmente con el entonces ministro David Genaro Góngora Pimentel le costaría ir a la cárcel, donde permanece hasta la fecha. Para la familia de Ana María, su ingreso a prisión por el delito de fraude genérico solo se explica por un eventual tráfico de influencias y el revanchismo judicial orquestado por el hoy ministro en retiro. Expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y mentor de jueces y magistrados, Góngora fue jefe directo de Ana María y es el padre de sus hijos David y Ulises Góngora Orozco, nacidos el 22 de diciembre del 2005 y el 7 de diciembre del 2007. En el expediente de este caso, existen denuncias de irregularidades, como los 7 días que le tomó a la jueza penal del DF, Nelly Ivonne Cortés, ordenar la aprehensión de Ana María. También existen pruebas de que el ministro en retiro recurrió a 2 empleados que le paga el máximo tribunal del país para litigar contra su expareja. Así, el contendiente de Ana María Orozco en la demanda por pensión alimenticia, en la acusación penal por fraude, en el juicio por la custodia de los menores y en la averiguación previa por violencia intrafamiliar, es su expareja y padre de sus hijos, Genaro Góngora Pimentel. Ana María conoció al entonces ministro en el año 2003 y ese mismo año iniciaron una relación íntima. 2 años después, Ana María entró a trabajar a la Suprema Corte directamente en la oficina de Góngora, su pareja. De acuerdo con el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, existe una prohibición expresa para que los funcionarios contraten a gente con la que tienen una relación personal o familiar. Ana María ocupó 3 cargos: secretaria administrativa, auxiliar de mandos medios y profesional operativa, sin realizar jamás algún tipo de evaluación profesional y con apenas 1 año de la licenciatura en artes plásticas. En mayo del 2009 estaba muy preocupada por el comportamiento de sus hijos, por lo que acudió al Centro Integral de Salud Mental, CISAME, de la Secretaría de Salud Federal para su revisión. Tras varios meses de estudios, ambos fueron diagnosticados con problemas de autismo. La abuela de los menores, Margarita Castillo Baldovín, señala que a su hija Ana María se le vino el mundo encima y renunció a la corte para atender a sus hijos. Góngora se opuso, por lo que hubo un rompimiento en la pareja. Cuando renuncia, pues ya habla con él para decirle que tiene que renunciar porque primero diagnosticaron al grande con autismo. Nace el otro pequeño y lo diagnostican también. El grande tiene autismo moderado, el pequeño tiene autismo severo. Aparte tiene un quiste en el tallo cerebral. Se les han hecho muchos estudios, los ha visto, los ve el DIF, los ven ahí psicólogos, paidopsiquiatras. Al más pequeño lo ven también en el psiquiátrico infantil, que está en zonas de hospitales. Tras la separación, Genaro Góngora le ofreció a Ana María la compra de una vivienda. En diciembre del 2009, le entregó un cheque por la cantidad de 2.300.000 pesos. Con permiso del ministro, en retiro, compró un terreno en Xochimilco, lugar del que construyó una vivienda segura para sus hijos. Pero los problemas apenas empezaban. El abogado de la familia, Jesús Mora Lardizábal, afirma que Góngora no entregaba una pensión regular para el sostén de los niños. En agosto del 2011, cansada de no poder pagar una escuela especializada para sus niños, Ana María exigió una pensión alimenticia ante el Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Federal. El 6 de septiembre de ese mismo año, la jueza Miriam Olimpia Lozano ordenó descontar el 35% de sus ingresos al ministro en retiro. Genaro Góngora es uno de los jubilados mejor pagados del país, con un salario superior a los 350,000 pesos mensuales. Su defensa apeló. En una decisión fast track, el magistrado Juan Luis González Albántara y Carrancá, integrante de la cuarta sala de lo familiar, ordenó reducir el monto de la pensión. No le daba las cantidades suficientes para los satisfactores de los 2 niños, sino que le daba cuando quería y le daba lo que quería. Y entonces ello orilló a la señora Ana María Orozco Castillo a demandar ante el Juzgado Segundo de lo Familiar una pensión alimenticia.
Inicialmente le decretaron una pensión alimenticia de 35% de sus haberes, tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como en la Editorial Porrúa y en la Universidad Nacional, donde él es catedrático. Ese 35% jamás se ejecutó porque apeló inmediatamente a ese auto admisorio y de inmediato se fue a una de las salas del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se revocó ese auto y se le redujo la pensión alimenticia del 35% de todos sus haberes a una cantidad cierta de 50,000 pesos mensuales. La familia sostiene que el magistrado Juan Luis González tiene una profunda relación de amistad con Góngora, por lo que presumen un posible tráfico de influencias. El hermano de Ana María, Carlos Vázquez Castillo, asegura que ella misma concertaba las citas entre ambos juristas. Le comentábamos a mi hermana la situación y me dijo, pues es que son amigos. Yo personalmente le agendé citas con el señor Carranca, al señor Góngora, cuando estuve trabajando con él en la ponencia de la Suprema Corte, y lo llegué a comunicar también por vía telefónica. De ahí que nosotros nos enteramos del vínculo de amistad que hay entre ellos dos, y lo reconoce plenamente. Los problemas para Ana María se agravaron. El 7 de diciembre del 2011, Góngora presentó una denuncia contra su expareja por un supuesto fraude en la compra de la vivienda adquirida 2 años atrás. Ante la Procuraduría Capitalina, acusó a la madre de sus hijos de lucro por poner el inmueble a su nombre. Hubieran convenido en ese sentido, se hubiera tratado del incumplimiento de un contrato más no de un delito. Es decir, que sería competente para conocer de ese incumplimiento un juez civil, más no un juez penal que la tiene privada de su libertad. Carlos Vázquez Castillo agrega que una muestra de la parcialidad con la que se lleva a cabo este juicio son las deferencias que la jueza Nelly Cortés y su personal han mostrado al ministro en retiro. Al final de la audiencia, la secretaria de la juez se acerca al señor ministro, le dice que lo admira mucho y saca una ley de amparo y le pide que le ponga una dedicación y su autógrafo. Es muestra de las tendencias a favorecer en el juicio al señor Góngora por parte de todo el personal del juez, del juzgado, además de las personas del Ministerio Público que le empiezan a hacer preguntas, cómo fue su formación como abogado, experiencias como ministro. Entonces se rompe un poco el esquema de una audiencia y empiezan a familiarizar, a interactuar de temas que son pues totalmente distintos de lo que es el proceso legal. De acuerdo con el expediente al que Noticias MBS tuvo acceso, la única prueba documental que existe para demostrar el supuesto fraude en contra de Ana María son los estados de cuenta del ministro en retiro. La palabra de Ana María nada ha valido frente a la palabra del expresidente de la Corte. Para Noticias MBS, Juan Omar Fierro.